Bienvenidas, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Miércoles 28 de mayo, iniciando un nuevo En el Aire. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien, Juli, ¿todo bien? Bienvenido muy bien, al muy bien, aire. Estamos contentos de estar aquí en la 29.1 en la TDA. Aquellos que también nos miran a través de Twitch y a través de YouTube, por supuesto los invitamos a comentar también allí y darle me gusta, una buena forma de intercambiar este espacio que compartimos de martes a viernes a partir de las 13 y hasta las 14:30 por Abra, el canal de la universidad. De la universidad, muy bien, y síganos en Instagram también en @AbraUnicen. Les damos también la bienvenida a María, nuestra compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo inicia este miércoles? Fantásticamente bien. Perfecto. Una cosa increíble. Bueno. ¿Tanto? Ay, pero sí, Bueno, ¿cómo no? está muy Si bien. estoy siguiendo en el Congreso cómo se debate la ley del financiamiento universitario. ¿Cómo vamos Ahí con está, eso? ¿Quién no va a estar contento? Está muy bien. Bueno, está Sol de Restivo también con nosotros. Nuestra compañera. También desde tenemos el visitas centro. aquí en los estudios. Está todo el colmado, el estudio como siempre. Así que muy contentos de estar comenzando en este momento nuestro programa. Bueno, tenemos varios temas. Sí, como siempre, la actualidad, como les presentábamos a nuestras compañeras que nos traen la actualidad nacional, regional, vamos a estar comentando todas las noticias que tienen que ver con nuestra región, de la universidad y también con el marco nacional actual que nos da novedades todos los días. Sí. Vamos a tratar de traer alguna buena. Bueno, vamos a tratar de tener esos también. Bueno, y vamos en este espacio dedicado a cada una de las facultades de nuestra universidad. Hoy el doctor José Fernández León Felles es investigador de CONICET de la Facultad de Ciencias Exactas. Nos va a traer algo muy interesante en instantes nada más. Ya está aquí con nosotros en el escenario principal, si se quiere. Exacto, en nuestro escritorio. También estaremos con un móvil, con un nuevo espacio de Consuma Dignidad. Es un proyecto de la Secretaría de Extensión, así que vamos a conocer de qué se trata, cómo funciona, sus horarios y los productos que tienen para ofrecernos desde ese nuevo espacio físico que tiene Consuma Dignidad. Y una nota también muy interesante tendremos antes del final con Cielo Salviolo, que es exdirectora y fundadora del canal Paca Paca, el tema de los contenidos infantiles, cómo se han modificado, cuáles son los objetivos, cómo están hoy en día y algunas caras y dibujitos nuevos, como decíamos cuando éramos algunos chicos. Contenidos Que novedosos. Sí, vamos a analizarlos, Sí. no vamos a ser prejuiciosos, pero vamos a analizarlos. Algunas referencias que hemos tenido ya nos dejan con los ojos bastante abiertos. Así que con eso y alguna cosita más, que por supuesto siempre sumamos, iremos desandando esta hora y media de contenido aquí en Abra TV. Bien, y sin mediar más palabra, Bueno, lo dije el otro día, me gustó, Muy me bien, quedo con eso. quedó bien. Vamos a nuestro primer No se dijo invitado. Como decía Rodrigo, él es José Fernández León Felles. Se recibió de ingeniero en sistemas y doctor en ciencias de la computación en nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Y su métier, su especialidad o su campo de trabajo tiene que ver con la neurociencia y la inteligencia artificial. Digo
digo bien, José? Perfecto, tal cual. ¿De qué se trata ese campo de trabajo, esa investigación? Sabemos que has trabajado en distintos lugares del mundo vinculado la medicina y la tecnología. Contanos un poco de ese campo de estudio y de investigación. Actualmente se denomina como neuro-IA, neurociencia e inteligencia artificial. Entonces, en el medio construimos algoritmos de inteligencia artificial inspirados en el cerebro, en cómo funciona la neurociencia. Y hacemos la vuelta para el otro lado, ¿sí? Tratamos de usar los algoritmos de inteligencia artificial para descubrir principios en el cerebro, procesando datos o haciendo modelos en neurociencia. Eso emergió hace 5 años, es bastante nuevo ese approach. Y sí, he estado vinculado a distintas escuelas de medicina en Estados Unidos, particularmente 3, trabajando con datos neuronales y procesamiento con inteligencia artificial. O sea, a partir del procesamiento del cerebro se proyecta en la tecnología, en la inteligencia artificial. Tal cual, porque imagínate que yo quiero modelar el cerebro, ¿no? El sistema, por ejemplo, de navegación cerebral que se le denomina como GPS cerebral. Ajá. Entonces, lo que yo puedo aprender de la neurociencia, después lo puedo pasar, por ejemplo, a controlar un robot. O eventualmente hago modelos para ver cómo funciona esa dinámica entre neuronas y después puedo decir algo sobre qué es lo que falla, por ejemplo, en Alzheimer. Que en Alzheimer se sabe que en etapas iniciales de Alzheimer, más o menos cuando a los 60 años, alguien que sufre de Alzheimer se empieza a perder en su propia casa. Entonces el sistema de navegación cerebral empieza a fallar. Entonces, viendo esos modelos neuronales, tal vez podemos descubrir qué es lo que está andando mal. O sea que le permite como abastecerse de esa información, digamos. Correcto. Podemos hacer hipótesis, podemos probar, testear y eventualmente, después de mucho trabajo, podemos decir, bueno, un tratamiento puede ser basado en lo que descubrimos. Pero eso lleva un tiempo, lleva bastante tiempo. Exacto. Entiendo que tampoco es una investigación es costosa, entiendo, ¿no? La tecnología, por más que avanza, todavía es relativamente nueva. El problema es que, por ejemplo, en las distintas escuelas de medicina en las que yo estuve, los proyectos que se ganan son millonarios. Los equipos, el más simple sale 10 millones, o 10 mil dólares, solamente un equipo. Entonces, como es Disneylandia allá en Estados Unidos. ¿Y qué beneficios nos puede traer este tipo de investigaciones? Vos decías en esta enfermedad que puede ser el Alzheimer, ¿nos permite prever, adelantarnos, anticiparnos? Tal cual. Imagínate que puedo usar técnicas de inteligencia artificial basada en lo que se dice aprendizaje de máquina. Dado datos de pacientes con Alzheimer y gente normal, que no sufre ese problema, podemos tratar de inferir cuál persona de acá a 5 años, de acá a 10 años, puede tener mayor o menor riesgo de Alzheimer. Eso con técnica de aprendizaje de máquina. ¿Sí? O podemos, como antes dije, agarrar un modelo, ver cómo funcionan las neuronas y ver si hay un problema de conexión entre neuronas o... ¿Cómo ven esa falla? Perdón, ¿no? Pero eso se usa en robótica o se analizan movimientos neuronales en un paciente. Te cuento. Por ejemplo, yo puedo leer varios papers que salieron en neurociencia de experimentos con ratas, a veces con humanos y con monos. De ahí yo tengo ideas. Las llevo a matemática, que puede ser simulada o corrida en computadoras. Ahí hacemos modelos de cómo las neuronas disparan, modelos realistas, por ejemplo, de neuronas que cada vez que uno está navegando en un entorno, hay neuronas que disparan, reconocen determinados lugares del entorno. Otras te ayudan a navegar en el entorno, te ayudan a orientarte. Y esos dos grupos de neuronas empiezan a hablar, digámoslo, a charlar de alguna forma. Si no se entienden, uno se pierde dónde está o no sabe dónde está. Y eso aparentemente es una hipótesis, te la simplifiqué mucho, que pasa en Alzheimer. Hay grupos, por ejemplo, en Noruega, basados en gente que ganó el premio Nobel porque descubrió ese tipo de neuronas, que hacen modelado para después poder hacer experimentos guiados por esos modelos. Nosotros nos basamos más en el modelado y no tanto en el experimento, porque no tenemos los recursos como para agarrar
hacer eso, que es muy caro. Eso te iba a preguntar, José. Vos sabés que me he quedado pensando cuando lo decís, la necesidad entonces de la multidisciplina también. Correcto. Y me imagino la cantidad de disciplinas que deben encontrar en esto, que ustedes empiezan a avanzar, una potencialidad gigante. Digo yo, ¿no? En el mejor de los casos, por ahí hay alguna resistencia también, que de paso aprovecho y te lo pregunto, pero más allá de las resistencias, me imagino toda la gente que se debe decir, por acá hay posibilidad de que nosotros en nuestra temática empecemos a trabajar. ¿Cómo es en un país como el nuestro, en una universidad como la nuestra, con el sistema científico en el momento en el que está, elegir? Porque me imagino que no deben poder trabajar en todos los sentidos, y todo eso además debe tener una necesidad de costo, no solamente de tecnología, sino también del trabajo humano, científico, claro, ¿no? Tal cual. Te cuento, por ejemplo, en laboratorios en los que estuve en Estados Unidos, hay físicos, gente que hace biología, a veces filósofos, Claro. bastante gente de ciencias de la computación y gente que hace los experimentos. Eso en Estados Unidos. Acá lo que podemos nosotros hacer es pensar, y muy bien, los recursos humanos que hay en Argentina son muy buenos, la verdad, muy buena calidad. Fallamos un poquito en cuanto a la tecnología, no podemos disponer de esa tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agarrar más o menos buenas computadoras, pensar bastante en cómo modelar aspectos del cerebro, procesos, la cognición. Bueno, básicamente ese es el approach que decidí hacer acá en Argentina y formar un grupo con ese pensamiento, ¿no? Para trabajar luego con quienes sí, entonces Correcto. tienen Claro. la oportunidad de financiar esos experimentos, sería. Claro. Mantengo todavía vínculos con gente de Estados Unidos y cada tanto hacemos algo en común basado en experimentos de ellos. Bien, o sea, podríamos definir como que ustedes se están encargando de la teoría Exacto, y después ellos ven si desde la tecnología y los recursos pueden llevarlo a la práctica. exacto. Ajá. Ujú. ¿Y hasta ahora han tenido alguno de estos estudios previos, han tenido alguna sorpresa en el sentido de buscábamos esta base, nos permitió con la inteligencia artificial interactuar, simularla, hacerla correr, como decías, por una compu? ¿Alguna sorpresa en cuanto a cómo el cerebro reacciona? ¿Y copiarlo, tal vez? Por ejemplo, te cuento un experimento, ¿no? Dale. Hay gente de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que todavía no publicó un determinado experimento y encontró algo interesante, pero no sabían qué significa. Ok. Con un alumno doctoral que tengo, Lucas Arramone, estamos descubriendo de que puede haber un modelo que explique ese experimento que todavía ellos no entienden. Lo estamos tratando de terminar para después ponernos en contacto con esas personas, ¿sí? Que ya los habíamos contactado previamente, pero decirle, bueno, mira, capaz que este entendimiento teórico es lo que explica eso que ustedes todavía no entienden. Por ejemplo, eso es una sorpresa que nos llevamos, ¿no? Ajá. Que algo no muy difícil de realizar, la simulación entre neuronas de lugar, que marcan dónde uno está, y neuronas de orientación. Ujú. En la charla de esas dos neuronas te puedo explicar un experimento biológico. Interesante. Sí, es muy Lo interesante quiero y ver, además ¿viste? es una dimensión de ciencias de la computación o de exactas que por ahí no estábamos tan, no te lo imaginás, Claro. Esa vinculación con la medicina, con la neurociencia, y es una línea que por ahí puede resultar interesante para alguien que está pensando en estudiar en el campo de las ciencias de la computación. Claro. O que Y hay está- otra vuelta también. Sí. Esos algoritmos se pueden llevar a robots. Por ejemplo, usualmente la ingeniería piensa como saber dónde uno está, usa un GPS. Pero ¿qué pasa si el GPS falla? ¿Qué pasa un día que el GPS no se puede usar? Bueno, esos algoritmos te ayudan al robot móvil, imaginemos como un carrito en un terreno desconocido, a saber dónde está, no perderse. ¿Sí? Eso interactuamos con gente de Olavarría, también de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, un grupo llamado Intelimec, que está desarrollando algoritmos no solamente submarinos, terrestres, y ahora empezaron a hacer simulaciones con drones, ¿sí? Basado en tecnología similar a la que les cuento. José, muy atractivo el tema, nos Muchas deja gracias. enganchados y Sí. bueno, obviamente cuando quieras volver, encantados también de seguir descubriendo algo que nos suena casi a película de ciencia Sí, ficción, totalmente. pero bueno, se ve que ya no tanto, está ahí nomás, está más cerca. Bueno, muchas gracias. No, Gracias a vos. Bueno,
Muy bien, ahí estaba entonces la visita del doctor José Fernández León por nuestro En el Aire del día de hoy. Sí, aparte seguimos viendo la proyección de la Universidad del Centro en distintos puntos del mundo y nos llena de orgullo tener estas experiencias acá en el estudio. Muy bien, vamos a presentar los títulos con María. Bueno, Argentina parece que está perdiendo como 25.000 millones de dólares anuales por el abandono de la obra pública, que ha sido una definición que se ha tomado en el gobierno nacional vinculado a esta premisa primera que tiene el gobierno, que es el déficit cero. Parece un contrasentido, pero la verdad salieron números que organiza la Cámara Argentina de la Construcción y que calculó y probó, además, que el equilibrio fiscal es, en definitiva, algo que termina siendo profundamente deficitario, ¿no? O sea, que el ajuste del gasto público que se consigue en gran parte por la paralización de la obra pública termina teniendo un gran costo económico. El informe básicamente lo que sostiene es que la infraestructura que se ha ido deteriorando a lo largo de este tiempo y que se va a deteriorar de aquí hasta que termine este gobierno si se sigue con la misma política, va a ser necesario 1.4 billones de dólares, lo que equivale a 2,5 veces el Producto Bruto Interno, según los datos que da a conocer, como les digo, el área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción. Para que entendamos, cada año que pasa, el parque de infraestructura que tiene nuestro país, hablamos de rutas, de puentes, de redes de agua, de saneamientos, de hospitales, de escuelas, pierde más o menos un valor que es de 25.000 millones anuales. Pero todo eso, cuando el mantenimiento mínimo que se exige no sucede, lo que pasa es que ese deterioro se acelera de manera exponencial y va generando un daño que no solamente se mide en términos económicos, en números, digamos, sino que también se mide en vidas y se mide en productividad, claro, que también es económico, ¿no? Entonces, todo el stock de capital que tiene el país se deprecia a lo largo de su vida útil y empieza a tener que ser reemplazado para que la conectividad, para que la competitividad del país siga existiendo. O sea que la trampa, lo que dice la Cámara, es que lo que se ahorra hoy en no construir ni en mantener, mañana lo vamos a pagar, pero con intereses que van a estar multiplicados. Sí. Y estas son las cifras de la Cámara, que a mí me parece como interesante decir. Acá hay un montón de números que no sé si por ahí leerlos todos es demasiado lío, pero según lo que dice Comarco, el 52% de los activos que hoy tiene el Estado están concesionados, hay prestatarios, hay operadores privados, pero todo sigue siendo el Estado, es decir, que somos los argentinos y las argentinas los dueños de esa infraestructura. Y la conservación también depende del Estado. Ahora, esta advertencia que hace la Cámara Argentina de la Construcción, para que quede claro, ¿no? ¿Quién es la Cámara Argentina de la Construcción? La preside Gustavo Weiss, es un socio selecto del Grupo de los 6. Saben que es el Grupo de los 6. El Grupo de los 6 son los empresarios que se juntan con Milei para hacer la reforma laboral, por ejemplo. Claro. No estamos hablando estamos hablando de la Unión Industrial Argentina, sí, de Comarco, de la Asociación de Bancos, estamos hablando de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina. Ese es el Grupo de los 6. Esta gente que no solamente apunta al deterioro de la infraestructura actual, sino que también planean que no hacer obra pública no es algo que es gratis, sino es algo que lo van a tener que pagar y con intereses carísimos. Y esto sucede porque hoy los intereses de la obra pública los están afectando. La semana pasada el jefe de la Barrick Gold salió a decir o a advertir que el RIGI no avanza porque no hay rutas. Claro. Entre otras cosas. Sí. Las rutas de acceso a los puertos del Gran Rosario están destruidas. Sí. Entonces estamos hablando de que esta advertencia, que ahí vemos en la Cámara,
es de la Cámara Argentina de la Construcción, es de Comarco, y me parece que eso marca un punto, porque estamos hablando de un grupo de empresarios que son bastante aliados del gobierno, sí, en muchas circunstancias, y que dejan de ver lo que significa, lo que va a gastar, lo que va a perder en dinero el Estado argentino si no empieza a trabajar la infraestructura, que la infraestructura es todo lo que marcábamos recién, es un montón. Las usinas, las presas, las redes eléctricas, las redes de gas, las redes de comunicación, los caminos, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, los servicios de agua, los desagües, el saneamiento, cualquier equipo urbano, los hospitales, las escuelas, las cárceles. Todo eso es la obra pública, todo eso es lo que está frenado, y eso va a generar, ahí están viendo parte del informe, es lo que advierten, digamos, esto se paga con intereses multiplicados. Esto no es que lo que no hicimos hoy, mañana pongo esa plata y ya se resuelve, sino que el deterioro se empieza a exponenciar, claro, y ya de lo que estancamiento que cada vez atrasa más lo que está hecho e impide que avancen. Sí. Y sin como mantenimiento, decías, y claro, sin ningún mantenimiento, lo que dice aquí, si vos le hubieras dado una mano a mitad de camino, por ahí no se rompía del todo. Ahora después, si se cae el puente, no hay con qué emparcharlo. Es más de un PBI. Claro. ¿No? Sí. Lo que no se pone, lo que se va a perder. Entonces digo, ojo con el ahorro. Lo estamos viendo en números, pero en las rutas son vidas aparte. Sí, y venimos de una semana de provincias completamente inundadas, también falta obra pública, y ahí joroba la producción base, que la siembra, ni hablar del traslado, ¿no? También lo que en otro momento de la historia fue el comienzo de la rueda de la economía, la obra pública, ¿no? Porque era empleo, era consumo, era exacto. Pero siempre hubo, ¿no? Esta cuestión del gobierno de decir, bueno, si algo es rentable va a haber privados que quieran hacerlo. Bueno, evidentemente lo que está sucediendo es que el Estado es de deterioro a tal punto que las grandes empresas del país están advirtiendo respecto de la pérdida enorme que va a sufrir la Argentina. Bien. Otra información tiene que ver con lo que está pasando ahora. Se acaban de reunir en este momento. Hay una convocatoria por parte del sistema científico hoy que se llama, dice, la tormenta avanza, la resistencia también. Están hablando del cientificidio que avanza y la resistencia de los científicos y científicas en este caso. Hoy, a partir de la 1 de la tarde, ya están reunidos en el Polo Científico Tecnológico en el barrio porteño de Palermo para denunciar entonces los efectos de este desfinanciamiento. Esto obviamente va a tener réplicas prácticamente en muchas de las ciudades grandes que tiene la Argentina, y lo que se busca en una jornada como la de hoy es denunciar el vaciamiento que está orquestado por la administración libertaria. Hay muchos datos, apenas uno alcanza. En el presente la asignación de los recursos por parte del Estado al sistema científico es inferior a la de 2002, ¿no? Hoy se invierte el 0.15% del PBI en el sistema científico y en el 2002 era del 0.17%. Así que el poder adquisitivo de salarios y becas se redujo el 40%, esto lo estamos contando todo el tiempo, son cifras comparables a las de 2001. Y como si fuera poco, según el informe que ha sido difundido por el Centro Iberoamericano de Investigación y Ciencia, Tecnología e Innovación, desde que asumió Javier Milei, 4.148 personas que se desempeñaban en el sistema científico perdieron su empleo. Así que hoy hay muchas organizaciones que llevan adelante esta convocatoria. Estaban esperando una gran convocatoria representativa de todo el sistema científico y técnico, pero no se hacía foco exclusivamente en el CONICET. También iban grupos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Incluso iban a estar presentes los profesionales
del Garrahan. Así que bueno, están esperando básicamente, sobre todo, que la sociedad acompañe este reclamo y estas visibilizaciones, porque lo que hace falta es que quienes no hacen ciencia también participen de la movilización, que comprendan lo importante que es para el país entero. Que esto suceda. Qué difícil día para Bullrich hoy, ¿no? Porque no sabes a quién pegarle, si a los jubilados, a los curas, a los científicos, a los médicos del Garrahan. Es tentador la jornada para ella. Claro, por ahí no es difícil, por ahí está pero como hay que pegar en todos chocha, lados. hay que salir nomás. Sí, pero así a diestra y siniestra. Bueno, nunca mejor dicho. No sé, la verdad que estamos esperando que realmente estas cosas, esto cuando dicen la resistencia, como que hay que pasar, ¿no? De esta cosa de estar del estupor a empezar a realmente a hacer cosas que cambien la situación, porque como en el caso que hablamos de la obra pública, como de tantos otros que nos la pasamos hablando, una vez que esas cosas se destruyen, construirlas no es igual, no es la misma ecuación. No es que destruyo y construyo, digamos, son todos equipos que después es imposible volver a recuperar. Otra cosa más tiene que ver que con el apoyo de la CGT en el día de ayer, los gremios de transporte avisaron ya, lanzaron un plan de lucha que se supone que va a incluir paros, que va a incluir asambleas, que va a incluir movilización, y esto tiene que ver con hacer alguna presión en contra de este DNU 340-2025 que se publicó la semana pasada, del que estuvimos hablando, en donde lo que se termina haciendo es limitando el derecho a huelga por ampliar de una manera descomunal lo que serían los servicios esenciales. Lo explicamos siempre, servicios esenciales para la jurisprudencia argentina y para nuestra legislación tiene que ver con no poner en riesgo la salud de las personas, no poner en riesgo la vida de las personas, no poner en riesgo la seguridad de las personas. Cualquier cosa que no sea eso, es decir, si vas a un hospital que te atiendan, si hay un controlador aéreo y vos estás volando en un avión que funcione. Eso estaba garantizado. Hoy, esencial, después del DNU prácticamente es todo, entonces nadie tiene la posibilidad de hacer huelga si lo necesita. Este plan de lucha que plantean es un plan de lucha que acompaña la CGT, lo acompañó por medio de un comunicado, fue lanzado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, en donde están gremios como la Fraternidad Ferroviaria, ¿no? Por supuesto, los transportistas del CEAMSE, camioneros, aeronavegantes, conductores navales, guincheros, peones de taxi, entre otros. Quien no estuvo presente fue la UTA, que, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero como rima. Pero bueno, la UTA no va... Otra conciliación, ¿no? Deben tener otra conciliación obligatoria, ¿viste? Pero bueno, la UTA no va a formar parte. Y una última que me gustaría compartir con ustedes, tengo más cosas para después si tienen ganas, pero lo que se presentó hoy también en el Congreso de la Nación es una ley de financiamiento universitario. Es un proyecto que fue elaborado con el aporte, ahí estamos viendo las placas que hace Universidad Pública Argentina, que hace el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Se ha hecho con el aporte de estudiantes, de docentes, de no docentes, de autoridades de todo el país. Lo que buscan es, la verdad, que construir como un insumo que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales argentinas. Un fondo, digamos. Sí, una estrategia para sostener. Ampliar, lo que busca un poco es ampliar la inversión educativa para alcanzar una serie de objetivos que, según todos los que participan, son estratégicos para el sistema universitario nacional. Ustedes saben que el veto del proyecto anterior fue por falta de financiamiento. Entonces, este nuevo proyecto lo que va a hacer es establecer justamente esta fuente de financiación sin crear nuevos ingresos, sin generar déficit fiscal en el Estado Nacional, no pone en riesgo las cuentas públicas del Estado, lo que implica es una especie de reorientación de prioridades en la política pública, dándole mayor énfasis a la educación superior sin arriesgar el equilibrio fiscal. Esto es lo que dicen las universidades que están llevando, o sea, digamos,
debería funcionar. Claro. O sea, si el no de Milei, o si el no, porque digo de Milei porque el financiamiento educativo salió y Milei como presidente lo vetó, ¿verdad? Si el no estaba vinculado a no podemos poner más plata, acá las universidades todas se juntaron para llevar un proyecto que no necesita de más plata, sino de acomodar la política pública. ¿Qué se plantea? Les digo los puntos básicos que se plantean. Bien. La recomposición salarial, porque se plantea una recuperación del poder adquisitivo de docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre 2023. Bien. Se plantea el tema de gastos de funcionamiento. Lo que se busca es que el Poder Ejecutivo garantice cada año el piso de recursos básico para el funcionamiento de las universidades, o sea, el piso debería estar garantizado. Se habla sobre un fondo anual para carreras estratégicas, para promover carreras que se definan fundamentales para el desarrollo del país. Se habla de una ampliación anual y progresiva del monto que se destina para las becas universitarias. Que hoy son de miseria, o sea, no tiene ningún sentido, no cumplen con su función, ¿no? Que quedan, claro, las que quedan y después lo que se plantea, que me parece que es interesante, es la participación de esto en el Producto Bruto Interno, en el PBI. O sea, lo que están planteando las universidades es una ampliación progresiva. Ahí lo están viendo, del presupuesto destinado a las universidades, hasta llevarlo al 1.5 del PBI en 2031. 1.5% del PBI en 2031, o sea, es de mínima, o sea, es lo que las universidades están planteando como lo mínimo indispensable para que no se lleve a la destrucción del sistema científico-tecnológico, para que las universidades puedan seguir adelante, para que su trabajo pueda seguir haciéndose, y con un proyecto que se plantea de un modo de no complicar lo que para el gobierno es estratégico, que son las cuentas públicas. El ¿no? déficit cero. Exactamente. El equilibrio fiscal. Veamos entonces, ojalá que sean escuchados, al menos no sé bien esto cómo prospera, ahora es que es como una expresión, digamos, o hasta dónde llega. Bueno, cuando los proyectos se presentan en las cámaras de diputados o de senadores, cuando tienen inicio, eso después termina siendo debatido en las comisiones que están vinculadas, que le corresponden, ¿no? Y en este caso es educación, presupuesto, las que están involucradas, y después de eso se tiene que llevar a recinto, y en los recintos se debate, se vota. Sale votado a favor y después lo veta el presidente. Es una posibilidad. Estoy más sarcástico que últimamente vengo. Sí, te me viniste con el... Es porque almorzás solo pastillas de cherry. Sí, pero deberías almorzar mejor para no estar de mal humor. Ayer estaba bien, lo que pasa es que con las noticias que tiró María ayer me las llevé y me quedé así. Pero venías más optimista. Sí, ya voy a volver. Vamos a una pausa, a ver si recuperamos el aliento, el optimismo, y aparte vamos a venir con un proyecto que está bueno para compartir y por ahí nos alienta a continuar con todo lo mejor. Vamos.
Bien, segundo bloque, volvemos con En el Aire. Les habíamos prometido un móvil donde visitamos un nuevo espacio físico que tiene Consuma Dignidad, que es un proyecto que surge en el 2016 como un programa de economía social y solidaria propio de la Secretaría de Extensión de la Universidad. En esta oportunidad siempre funcionaron de manera online, con su plataforma, que se podían consumir todos los productos que ya nos van a contar que están disponibles, alimenticios, higiene personal y demás, con una forma de consumo responsable y consciente. Y esta vez están trabajando de manera física en un nuevo lugar, en un nuevo espacio físico, y fuimos a visitarlos. Nuestra compañera Sole Restivo estuvo allí, así que vemos las imágenes y conocemos ese nuevo espacio. Semanalmente, docentes y no docentes de nuestra universidad tenemos descuento para poder adquirir los productos en Consuma Dignidad. ¿Pero de qué se trata? ¿Vos sabés? Bueno, vinimos a ver de qué se trata Consuma Dignidad. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Nos querés contar de qué se trata esta propuesta que ya tiene varios años y que ahora además tiene una tienda? Bien, bueno, mi nombre es Andrea, gracias por venir, querer conocer de qué se trata nuestro proyecto. Bueno, esto nació en el 2016 de la mano de la universidad para docentes y no docentes. Luego se abrió a la comunidad y hacíamos entregas quincenales en el CCU, en el Salón de los Espejos. Pudimos conseguir este lugar físico en la esquina del Sábado de Richieri y Lobería. Y bueno, acá estamos funcionando desde diciembre. La tienda que está abierta de martes a viernes de 15:30 a 19:30 y la tienda virtual donde los consumidores pueden entrar, hacer su pedido y pasar a retirarlo el viernes. Repetinos los horarios y los días en que la comunidad en general puede acercarse. Bien, bueno, nosotros estamos en la esquina de Richieri y Lobería, Colegio Sábado. Estamos de martes a viernes de 15:30 a 19:30. Y si no, pueden también visitar nuestra página virtual o las redes de Consuma Dignidad. Yo quiero que me muestres algo. ¿Puede ser que nos acerquemos? Que sí. Bueno. Quiero saber de estos tés. Bueno, los tés Minots son de una productora local llamada Vero. Ella la producción la hace desde la huerta de su casa. Todos los productos son cosechados y secados en el lugar donde ella vive, así que además de ser agroecológicos, tiene también esa carga emocional, digamos, de que el productor lo conocemos, sabemos cómo y desde dónde elabora. Contanos un poquito cómo es que Consuma Dignidad y la tienda ahora es parte de la universidad. ¿Cuál es el rol de la universidad en la producción cooperativista de nuestra ciudad, pero también de la región? Consuma Dignidad, que es una comercializadora solidaria. Desde ese momento, la universidad viene acompañando este proyecto de comercialización, que primero se hacía directamente de los productores, eran quienes entregaban los productos a los consumidores, y después con el paso del tiempo se fue conformando un equipo de trabajo, que es una cooperativa de trabajo, que también de alguna forma viene a valorar nosotros le llamamos esa intermediación solidaria, intermediación, digamos, entre los consumidores, los productores y las productoras, ¿no? Muy bien, allí veíamos el informe. Sole, ¿te compraste algo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? No, la verdad es que no compré nada porque estaba medio dormida todavía y no podía decidirme porque todo te llama la atención, la verdad. Sí. Hay cosas maravillosas, desde lo que tiene que ver con el consumo cotidiano, como fideos agroecológicos, hasta esos tés que son una maravilla y que voy a ir a por ellos. Así que entre otros productos que se producen aquí en la ciudad, pero también de la mano de otras cooperativas a nivel nacional, porque lo interesante acá tiene que ver con este acercamiento entre los productores y los consumidores bajo la categoría del consumo responsable, ¿no? Y que está ligada al precio justo, de saber qué estamos pagando, por qué es lo que lo estamos pagando, ¿no? Uh-huh. Y la cercanía entre los productores creo que es el valor agregado indiscutible y que es lo que le agrega valor
valor, por supuesto, a todo lo que se realiza desde Consumo a Dignidad. Bien, es abierto al público, esto también lo aclaramos. Claramente, no es como decía Andrea, de martes a viernes. De 15:30 a 19:30. Exactamente. Están en Richieri y Lobería, en la esquina del Colegio Ernesto Sábato. Y si no, pueden visitar su página, encargar los productos que les gusten, si no pueden estar en ese horario, y los retiran por la tienda de Consumo a Dignidad. Vamos por último, vamos a agregar que los afiliados a los sindicatos de ADUNCE y ATUMBA tienen un 10% de descuento si lo hacen a través de la plataforma, y está abierto hasta hoy a las 10 de la noche. Los productos se entregan a quienes hacen el pedido de esa manera a partir del viernes. Perfecto. Aprovechamos que está Sole con nosotros, presentamos los títulos regionales. Bueno, ahora vamos con la información de la región. Vamos con una que me llamó la atención y después de que la lea les voy a decir por qué. Bueno. Un hombre chileno de 70 años fue rescatado de explotación laboral en un campo de Benito Juárez. Una noticia que suele repetirse, sobre todo cuando está ligado al trabajo en el campo, ¿no? Parece que la explotación y la servidumbre en este lugar cuesta. La irregularidad. Desterrada. Así esclavitud. Lo que me llamó la atención fueron dos datos. Uno es que el responsable del establecimiento es un argentino de 78 años que fue detenido por violar la ley de prevención y sanción de trata de personas, pero el dato es que la investigación se inició en el 2022. O sea que esta persona estuvo en estas condiciones durante todo lo que llevó la investigación hasta la semana pasada, que finalmente fue rescatado de esta situación. Creo que el dato es ese, más que el rescate, ¿no? Sí, porque una persona de 70 años en esas condiciones esperando que se resuelva la investigación para que efectivamente sea liberado de esta situación en Benito Juárez. Esperemos que ambas situaciones no vuelvan a repetirse. Vamos ahora a otra noticia que llamó mi atención porque es un tema que se repite en diferentes localidades de nuestros distritos, particularmente en Olavarría con la localidad de Sierras Vallas, pero en este caso nos vamos a Quequén, que retoma la lucha por la autonomía municipal. El 27 de mayo, Quequén llevó a cabo una movilización histórica en demanda de su autonomía municipal, interrumpiendo el acceso al puerto y a plantas cerealeras. La movilización empezó a las 5 de la mañana con el propósito de evitar que los transportistas accedieran a las terminales portuarias y de esta manera hacer un llamado de atención hacia el gobernador Kicillof para que se avance en proyectos legislativos que buscan crear nuevos municipios. Recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene 135. La lucha por la autonomía de Quequén tiene raíces que inician en el 1933 con el 93,9% de aprobación popular en la última consulta que se hizo en el 2004. Así que renuevan el pedido de autonomía, algo que se repite, como antes les decía, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, y hay diferentes proyectos que están presentados en la legislatura para su creación. Veremos cómo sigue y por supuesto vamos a estar acompañando porque es una de nuestras sedes también, así que allí estaremos con la información. Ahora nos vamos a la ciudad de Azul, una información que había traído de alguna manera porque anunciábamos que iba a estar el gobernador Axel Kicillof y que uno de los lugares donde iba a estar era la Cerámica San Lorenzo. Finalmente, junto con la visita del gobernador, se dio la inauguración de una nueva planta de porcelanatos premium con una inversión de $50 millones. La planta de esta manera aumenta significativamente la capacidad productiva, lo que la pone a nivel latinoamericano como una de las primeras. Bien. Y con un producto premium que se exporta, nada más ni nada menos, una actividad más que necesaria para la Argentina en este momento. Como les decía, se consolida de esta manera como un actor clave en el área de los revestimientos a nivel latinoamericano. Durante la inauguración, uno de los responsables del grupo que es dueño de la cerámica dijo que el crecimiento que ha tenido desde el 2016 va a seguir de esta manera porque se comprometen con la innovación. Y otro de los datos que es muy importante para la ciudad de Azul tiene que ver con que esta nueva planta va a generar 200 empleos, 200 nuevos puestos de trabajo
que para una ciudad golpeada en noticia. relación al trabajo como Azul es más que importante. Y finalmente seguimos en la ciudad de Azul, tiene que ver con también una noticia que adelantábamos respecto de que los vecinos autoconvocados retomaban el reclamo por la autovía número 3, lo iban a hacer el pasado domingo 25 de mayo, lo hicieron de esa manera, alrededor de unos 50, 60 personas se reunieron en lo que conocemos como la rotonda principal de acceso a la ciudad de Azul, el Cristo. Allí hubo presencia de diferentes fuerzas políticas. Lo cierto es que hubo muchísimos testimonios, muchos de ellos emotivos, porque efectivamente la mayoría de las personas que integran el grupo de autoconvocados tienen algún familiar fallecido o involucrado en algún accidente sobre la autovía. Lo cierto es que en Radio Universidad las chicas del colectivo estuvieron en diálogo con Fernando Sotile, uno de los impulsores de este grupo de vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas, y decía lo siguiente sobre la convocatoria. Nosotros empezamos en el año 2011, el 1 de septiembre del 2011, con el reclamo de autovía. Continuamos activamente con los JOTE y eso hasta septiembre del 2018. Se enfermó nuestro líder, Juan Manuel Crocó, y a partir de ahí se nos hizo más difícil hacer el reclamo. Y nosotros en todo este tiempo tuvimos siempre diálogo con los distintos intendentes de acá, estados, senadores, y la que nosotros, yo por mi trabajo tengo que ir varias veces a Cacharí, y entre Cacharí y La Flores está destruida, sobre todo a la mano que va hacia la capital, pintada de nada, o sea, la ruta está totalmente despilada, además está poseada con bordes, no tiene banquina, y tampoco hay controles, porque todos sabemos la cantidad de camiones que van con sobrepeso, claro, pero nadie hace nada, o sea, tampoco la cuidan para que no se siga rompiendo. Y vamos a plantear ahí, porque el 11 de junio hay una audiencia pública en Montes sobre las privatizaciones de la Ruta 3, que sería desde Cañuelas hasta Bahía Blanca, también de la ruta 205 que va desde Seiza a Bolívar, y de la ruta 226 desde Mar del Plata a Bolívar. Ahí, o sea, todo o la barriga estaría todo incluido ahí. Pero vamos a ver, nosotros ya fuimos a audiencia pública por la ruta 3 y todo, y después porque no era nada, pero bueno, vamos a ir a escuchar a ver qué es lo que proponen y eso. Bien, escuchábamos ahí a Fernando Sotile, integrante de Autoconvocados por la ruta autovía, la ruta nacional número 3, que como él decía, han retomado los reclamos luego de un parate. Lo que buscan es que tengan mayor seguridad, generando dos carriles. Ellos lo que reclaman desde el año 2011 es que se concrete la autovía, bien, que efectivamente es la única manera de evitar los accidentes en esa zona por el caudal de tránsito que hay. No alcanza con el control, aunque sería necesario, no alcanza con la señalización tampoco. Pero la autovía es la única manera. Cualquiera que viaja por la ruta 3 se da cuenta cualquiera de sus tramos que es imposible que una ruta con el tránsito que tiene, con las ciudades que conecta, con cómo es además la que lleva la ruta más larga del país. La más larga del país, la que conecta con todas las vías de salida, con los puertos, bueno, esa donde pasan camiones y camiones y camiones, es ridículo que tenga una autovía que estuvo, una ruta que estuvo concesionada, que tuvo sus empresas privadas, que estuvo de la mano del Estado también, que ha tenido avances y retrocesos en los proyectos, pero que no termina de hacerse finalmente ese tramo tan importante que es el que reclaman desde Autoconvocados de Azul, que es el que une Las Flores con la ciudad de Azul. Pero vos decías que le reclamaban al gobernador Axel Kicillof, pero la 3 es una ruta nacional. No. A Axel era en la noticia anterior. No, ellos van a estar, lo que dicen es que van a estar presentes en las audiencias que se citaron para el 11 de junio, en relación a ahí qué es lo que va a pasar con los proyectos, las concesiones. Bueno, van a estar presentes y van a ser, entiendo, uno de los actores claves a la hora de representar la ciudadanía, ¿no? Casi 15 va a ser años. Difícil, igual, que les den bolilla con esto que estamos diciendo desde el de la obra principio, pública. ¿no? De la obra pública parada, de un déficit cero constante. Sí.
y que no importan, ya no importa ni siquiera el pavimento, ni las víctimas. La seguridad, sí, claro, la población que... Una noticia que no dije hoy, pero que la obra pública anda dando vueltas en eso, tiene que ver con que, saben que el gobierno se juntó con 16 gobernadores en el día de ayer como en una especie de videollamada. ¿Vieron esa foto? No. Ay, sí. Sí, estaba el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y junto a él estaba el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de ARCA, lo que era AFIP, Juan Paso, y el vicejefe del Interior, que se llama Lisandro Catalán, y se juntaron con 16 mandatarios provinciales para pedirles que se adhieran al plan de usar los dólares que debajo del colchón. Y en el encuentro se dio después de una convocatoria de ARCA para distintos mandatarios para que se firme ese acuerdo, y en caso contrario dice que las provincias que no adhieran a este régimen simplificado de ganancias y demás, van a perder el acceso a datos de facturación y de las empresas, y entonces parece que los mandatarios provinciales que estuvieron ahí mostraron alguna especie de buena predisposición, pero tienen dudas respecto de los aspectos más técnicos. Ahí está la foto de más técnicos y los beneficios concretos para sus provincias, porque las provincias ya desde el Pacto de Mayo que se firmó en julio y que ya pasó un año, en donde todas estas cosas que las provincias piden, entre otras cosas la obra pública, los ATN, todas las cosas que hacen falta, que le hace falta a las provincias, se las van prometiendo, ¿no? Como, bueno, ya cuando firmen esto, a partir de ahora funciona. Bueno. Claro, eso te iba a decir, ¿qué implica la firma y en qué les vuelve a las provincias como beneficio? En el Pacto de Mayo una de las cosas era, bueno, no, acá estamos todos, formamos parte de una cosa, y quienes estén acompañando al gobierno de estos van a tener más suerte que quienes no, en función de distintas cosas que van sucediendo. Se suponía que donde se firmara eso, Argentina potencia. Bueno, vuelve con el colchón ahora. Vuelve a ser vez igual, a ver si se adhieren al tema de ahora del colchón. Estas provincias también, quién sabe. Me gusta que se llame una acción que necesita el gobierno porque está finalizando mayo y no cumple con el los requerimiento 50 millones que le pide el Fondo Monetario Internacional como uno de los ítems. Está lejos. Está en 38 millones. Le estarían faltando como unos 12. Está lejos. No Así sé que si bueno, saquen con lo del colchón. No, es que es revillo, que no saca los dólares de abajo del colchón y le complica todo esto a No confío. Sí, hasta que Caputo no traiga la que tiene afuera. No sé, yo lo que no te digo, pongo la mía. Hace un esfuerzo patriótico. Demasiado esfuerzo. Una patriada. Demasiado esfuerzo. Hasta que Toto no traiga la de él, yo no pongo nada. No seas irrespetuoso. Si no confía él en él mismo, bueno, qué sé yo, no sé. Los 12.000 millones que ya llegaron, ¿dónde están? De plata, abajo del colchón de Caputo. No. En el colchón está la que no está declarada. Esa se sabe que llegó y dónde está. Lo que sí, falta poquito para empezar a cumplir las metas. Sí, ahí. De todas maneras, con esto del blanqueo, que tampoco es blanqueo, con eso también el fondo dijo, che, paren. Que un poquito de decoro, que también hay que saber de dónde viene la plata, cómo, por qué. Que te pida decoro, el FMI le pidió, es notable. No, pero verdaderamente el famoso ni el fondo le pidió tanto, No, el fondo también pidió con respecto a eso, diciendo, bueno, no, con esto de que tienen que cumplir con la meta e ingresar los dólares, tampoco es que van a ingresar los dólares y que no se va a trabajar internacionalmente, se está trabajando en un montón de lugares para que la plata para luchar contra la evasión, para luchar contra las tratas, para luchar contra el narcotráfico. Sobre todo teniendo en cuenta que hay delitos tan graves de por medio como la trata, el narcotráfico, la venta de armas, que es la evasión, son importante. Sí, son esas. Esos grandes montos. Es complejo, ¿no? Esos grandes montos y en dólares. ¿No? Por eso advierte el fondo. Está bien que tenés que cumplir la meta, pero para cumplir la meta no hay que hacer cualquier cosa, porque ese cualquier cosa a veces complica otras. Vamos a ir al corte, al segundo de nuestro programa, y ya vamos con el último bloque.
¿Qué? No hay dos vistas inhumanas. Hola Cielo, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo acá de Abra. Buen día. ¿Nos escuchás bien? Hola, buen día. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a estar María, Juli, Sole y Rodrigo, los 4 al aire hablando Muy con vos, bien. ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Bien, tercer bloque, estamos todos y todas acá en el escritorio. Seguimos con un tema que nos viene inquietando, nos viene haciendo ruido, que es la nueva programación preparada para las infancias que tiene la gestión actual. Y para conversar sobre ese tema estamos comunicados con Cielo Salviolo. Ella es gestora cultural, consultora, investigadora en comunicación e infancias. Fue directora y participó en la creación de Paca Paca, ni más ni menos que el primer canal de televisión público infantil en Argentina, reconocido en América Latina y que marcó un antes y un después en los contenidos que se pensaban para las infancias. Contenidos que tenían que ver con educación, con promover derechos, con instruir a las infancias y que tengan una participación activa. Pero para conversar sobre el análisis que hacemos actualmente de la propuesta de canal infantil, estamos comunicados con ella. Cielo, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Los ¿Cómo escucho estás? perfecto. Bienvenida. Muy bien. Gracias. La introducción tenía que ver con tu mirada sobre la actualidad en términos de propuesta de comunicación para las infancias y las novedades que hemos tenido estos últimos días sobre los contenidos que pertenecen por ahí a cadenas de animación, como puede ser Dragon Ball, o algunos contenidos que tienen que ver con perspectivas económicas o el rol que tienen los trabajadores. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre estas novedades en materia de comunicación para las infancias? Bueno, qué pregunta difícil de contestar porque involucra un montón de cuestiones, ¿no? En primer lugar, a mí no me sorprende porque es la bajada editorial que esta gestión viene diciendo que tiene como propuesta para todos los medios públicos y para cualquier diálogo con las audiencias. Entonces, en ese sentido, aunque nos duela y después hacemos un análisis sobre eso, es parte de lo que vienen diciendo que iban a hacer. Entonces, desde ese lugar no hay sorpresa, ¿no? Sí. No, pero una de las cosas... Hola, Cielo, ¿cómo estás? Hola, una de las cosas que me llama la atención, por lo menos en los contenidos que estuve mirando, como todo el mundo, me resulta muy increíble cómo se relativiza cualquier postura, ¿no? Porque a diferencia de... Digamos, por supuesto que hay, ¿no? Siempre una perspectiva vinculada a lo que uno quiere contar o que cree que se debe contar para las infancias, pero lo que se trabajaba en Paca Paca estaba siempre vinculado a, no sé, a los preceptos que tiene nuestra ley de educación. A la protección de derechos. Sí, a la protección de derechos, a cómo entendemos, pero no cómo entendemos desde la particularidad de un director, una directora de un área, sino cómo se entiende en el país, qué sé yo, lo que sucedió durante la dictadura militar. Y acá, por lo que yo veo, ¿no? Como se relativiza, es lo mismo ser terraplanista que creer que la Tierra es redonda. Es lo mismo, o sea, como que todos los debates, todas las discusiones se dan en un marco de lo posible, más allá de, por supuesto, esto que decís, ¿no? De la mirada ideológica, en donde aparece, ahí en Tool Twins aparece Marx como un villano, donde se dice permanentemente
permanentemente que los derechos a la alimentación y a la vivienda no son derechos porque otros te lo tienen que garantizar. Que estudiar en la universidad no vale la pena, no sirve, no tiene utilidad. O sea, pero desde un lugar que es solamente el pensamiento de un grupo de personas, no es que las leyes del país acompañan ese pensamiento, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en esa misma línea, ¿por qué yo digo que no sorprende? Primero creo que responde también a las provocaciones que vienen. Digo, todo está en el orden también de provocar la discusión y el debate. De hecho, estamos todos hablando de esto desde hace varios días. Pero sí creo que es representativo de la mirada que tienen sobre el mundo, ¿no? Es una gestión que está diciendo que tiene un descrédito por todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas y concretamente de los niños. Digo, no olvidemos que son uno de los grupos poblacionales que peor la está pasando. Y después, incluso si uno empieza a analizar la información que dieron, también es deshonesto. Porque ellos podrían decir, nuestra línea editorial es esta. Pero lo que proponen es, la programación nueva de Paca Paca, creo que la frase dice, sin adoctrinamiento, sin bajada de línea. Cielo, Y eso es profundamente deshonesto. Cielo, disculpa que te interrumpamos, estamos teniendo un problemita técnico para escucharte Me estoy escuchando bien. yo también. Así que vamos a un cortecito, afinamos ese detalle técnico y volvemos a comunicarnos con vos. Perfecto. Cielo, Rodrigo acá otra vez. ¿Podemos charlar un ratito? ¿Cómo Aunque te sea? va? Bien, bien. Ahí vamos a seguir probando. Escucho en estéreo. ¿Vos nos escuchás que la vuelta escuchás? ¿Nos escuchás Sí. 2 veces? Ok. ¿Y Sí. cuando vos hablas te escuchás a vos No, misma? yo me escucho a mí. Yo me Ok. escucho a mí. En Listo. estéreo. A ver, ahí vamos a tratar de corregir eso. Dale. Porque en el estudio te Ahí. escuchábamos bien, pero se ve que para afuera no. Decime, a ver. Ahora me estoy escuchando bien. Sí. Ok, un segundito, Cielo. Sí. ¿Podés hablar un poquito, Cielo, por favor? Hola, hola, hola. Yo ahora me estoy escuchando perfecto. Antes me estaba escuchando doble. Bien. Bien, ¿quieren que le pida a Cielo que suba el volumen? ¿Subo el volumen? Ahora, hola. Ahí lo subí. ¿Me escuchan mejor? Sí, pero no es acá.
Dani, volvimos, ajustamos un detalle técnico que tenía que ver con el volumen. Cielo, seguimos comunicados con vos. ¿Nos escuchás? Escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? También. Nosotros Me escucho. perfecto, esperamos que esté saliendo perfecto también en el aire. Y estábamos hablando de este posicionamiento que tiene la gestión actual para definir criterios, contenidos preparados para las infancias. Sí, yo creo que lo último que decía mientras estábamos conversando es que hay algo también del orden de no ser honestos con lo que están proponiendo. Porque están haciendo una propuesta que tiene una carga ideológica y un posicionamiento ideológico fuerte, contundente, diciendo que bueno, que es como para distanciarse de otras gestiones, que esto no tiene ninguna bajada de línea ni pretende adoctrinar. Y eso también esconde algo que es una subestimación importante de la audiencia. Como que la audiencia va a recibir acríticamente cualquier cosa sin cuestionarse qué es aquello que está mirando, que también me parece importante tener una palabra sobre eso porque estamos hablando mucho sobre lo que están proponiendo, pero también tenemos que confiar en que tenemos audiencias críticas y sobre todo la de Pacapaca, que ha sido crítica siempre, ¿no? Y que es una audiencia que desde Pacapaca mismo hemos alentado esa crítica sobre lo que hacemos, también va a tener algo para decir y me parece importante empezar a escuchar qué tienen las audiencias para decir de esto. Sí, también llama mucho la atención y digamos como propuesta, ¿no? Entiendo lo que vos decís, que es parte de algo que permanentemente uno lo vislumbra del gobierno nacional, pero lo que han hecho con Samba particularmente, no solamente desde a quiénes Samba va a visitar ahora o qué es lo que va a ver, sino también esta cosa de aclararle la piel, hacerlo más blanco. También son cosas que han generado mucho rechazo por parte de las propias audiencias que conocen, que siguen. Digo, Samba prácticamente es el responsable de que haya habido generaciones enteras de niños, niñas y niñeces festejando cumpleaños con Juana Zurduy, con San Martín y esas cosas. Y esta cosa, ¿no?, de la ampliación de derechos, que ahora pareciera estar queriendo pegar esa vuelta, pero de una manera muy, muy bestial, ¿no?, que rápidamente ha recibido del otro lado mucha crítica. Sí, y también, bueno, algo que es muy signo de esta época, también como un descrédito, no un descrédito, sino como denigrar cualquier símbolo que pueda representar aquello que nos identifica como argentinos y como argentinas, como parte de algo, de una misma comunidad, como parte, digamos, todo aquello que tiene que ver con nuestra soberanía también, con aquello que nos representa. En esa misma línea leemos esto, ¿no? Los contenidos que vienen son de afuera, en un momento en el que además la industria audiovisual local está atravesando dificultades enormes y tiene una necesidad de trabajo enorme también. Y aprovechemos también para recordar que el equipo de Pacapaca y el equipo de los medios públicos que quedó, de los contenidos, de los canales educativos públicos, está reclamando desde hace meses mejores condiciones laborales y está reclamando paritarias sin resolución. Entonces, también frente a un momento en el que la industria audiovisual necesita un empujón para volver a posicionarse, en un contexto en que la industria audiovisual en general, ¿no?, en el mundo está también atravesando una crisis, que la producción, que la búsqueda de contenidos esté afuera también dice algo. Y no dice algo solo de pasar por encima de aquello que tiene que ver con nuestra identidad, sino también de no estimular el trabajo genuino en nuestro país, como lo han hecho los canales educativos a lo largo de los años. Por otro lado, una de las informaciones que circulaba tenía que ver con que, por ejemplo, el desembarco de Dragon Ball en Pacapaca también tenía, o sea, habían pagado por la serie más de lo que Pacapaca en general gasta en un año de producciones, o sea que no es solamente una cuestión de dinero, sino que también está vinculado con una idea, ¿no? Sí, claro, más allá de, yo no escuché ese dato, pero es representativo bien que lo traes, de esta, digamos, son decisiones
tomadas a favor o en detrimento de. Y eso es lo que está pasando, para decirlo de una manera políticamente correcta también. Los canales educativos a lo largo de su historia, pensemos que el primero fue Encuentro, el último fue Deport TV, los 3 canales educativos, Encuentro, Pacapaca y Deport TV, generaron a lo largo de su historia mucho trabajo, muchas producciones, dinamizaron la industria audiovisual. Pienso Pacapaca, que al calor de Pacapaca en los últimos 15 años crecieron muchas productoras pequeñas y medianas de animación. Y buena parte de la historia de la animación en Argentina tiene que ver con el impulso que Pacapaca le dio también en los últimos años. Todo eso hoy está lamentablemente perdido. Entonces, frente a una situación en la que la industria está atravesando todas estas complejidades, dice mucho que la elección sea ir a gastar un montón de plata comprando afuera. Por supuesto que sí. Vamos, como te habíamos prometido, en caso de que la comunicación no fuera buena, a continuar en un próximo momento. Si te parece bien, recoordinamos esta entrevista. Nos encantaría seguir charlando con vos. Lamentablemente la técnica no nos está ayudando en este momento. ¿Te parece bien? Por supuesto, cuando quieran. Ahí estaba entonces la palabra de Cielo Salviolo contándonos por lo menos un adelanto de este tema que da para charlar muchísimo. Una lástima, ¿no? Sí, porque... una lástima, una grosa de la comunicación para tener su mirada, y también cómo se construye esto que es no solo comunicación, sino que es educación, es que un montón de generaciones festejaran con los personajes de San Martín su cumpleaños, es que un montón de esos contenidos se llevaban a las escuelas como contenidos legítimos, valiosos, y se producían en un canal público. Y se trabajaba con los niños y las niñas. Sí, eso también me parece que es muy importante. Si en algún momento hablamos con Cielo, es algo que hay que recuperar y charlar. Porque, por ejemplo, Pacapaca tuvo un consejo de infancias que también ahora, también llevado de la mano de Pacapaca y de Cielo personalmente, tiene Tali, ¿no? El Consejo de las Infancias que tiene la televisión de América Latina, y que tiene y que es muy valioso, porque lo que pone es a las infancias en el lugar de también tomar decisiones respecto de lo que ven y de cómo lo ven y de qué tipo de contenido se hace y qué les gusta y qué no les gusta y qué opinan de la representación que de ellos se hace en los medios de comunicación que están destinados a ellos y a ellas. Entonces me parece que Pacapaca había iniciado un camino que estaba vinculado no solo a los contenidos con audacia estética, con audacia también de contenidos, porque otra cosa para hablar, ¿no? De los contenidos que hemos visto de Tudel Twins. Son espantosos. O sea, quiero decir, en términos de realización, ¿no? Nosotros veníamos acostumbrados a ver unas cosas. Yo realmente después podemos ver algunas cosas, pero son desprolijos, y también feos, un enlatado que con una impronta de otros idiomas que no tiene que ver con la Argentina. Ahí estamos viendo un capítulo que es sobre las universidades, en donde básicamente dicen que no es tan importante ir a la universidad, y el señor empieza a contar con algunos datos cuánto se gasta en las universidades y al final de todo qué poquito que ganan después cuando te recibís. Sin embargo, hay un montón de otros trabajos que rinden más. Después hemos visto otros que están... Y hay mucho parlamento, muchísimo parlamento. Yo no sé, bueno, ¿no? Por ahí funciona, no funciona. No, le empieza a hacer unas tablas de la inflación acumulada el hombre en un momento a los chicos. Sí, hay mormones detrás de los guiones, digamos, de estas... de esta serie, que también hace referencias muy concretas respecto de lo que son derechos, por ejemplo, ¿no? Que le parece que está mal que sean universales los derechos a la comida y a la vivienda, que cómo vas a tener derecho a tener algo en el que el resto de la gente está obligado a trabajar para que vos lo tengas. Claro, si vos dependés, algo tuyo o algún derecho tuyo depende de alguien que te lo dé, no es tu derecho. Es el individualismo total y absoluto. Arreglate como puedas y el Estado Ese ausente, sería ¿no? Karl Marx. Él es Marx, que es el villano.
Él es Marx y la señora es la abuela de los chicos, que en general en cada capítulo les tira una onda respecto de... bueno, ¿se puede escuchar esto? A ver. Sí. No sé. Eso obligaría a este hombre a... ¡Karl Marx! Nunca respondiste a la invitación a mi partido comunista, Gaby. Prefiero partidos con más diversión y un poco menos de sufrimiento humano. ¿Robaste mi tecnología de viaje en el tiempo? Es nuestra tecnología de viaje en el tiempo. No, niños, este hombre Bueno, ahí necesitado es empieza a hablar Karl con Marx, para- qué sé yo, lo quiere llevar a mostrar a los chicos algunas cosas, y lo que yo decía, se podía escuchar es lo que venía un poquito más adelante, Sí. que es eso que es ahí. Trabajo mirá, o el tiempo de en otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Oh, lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Oye, ¿qué le pasa a tu caballo? Nada. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una elección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Pedagogía del horror. Digamos, ¿no? Es pedagogía del horror. Ahí está, entonces dice las necesidades, todas En esas inglés, necesidades encima. a las comidas y qué sé yo, son necesidades que vos tenés que cumplir y tus derechos son estos, tus derechos Me da la es a la sensación- propiedad y la libertad. Me da la sensación que es un paquete que viene de afuera y se le ha enlatado, aplicado claro. la traducción y ya está. O sea, No, sí, no, eso no sí. son producidos acá de ninguna manera. No. Es una producción norteamericana y ahora viene, o sea, todo lo que, eso que planteaba Cielo hace un rato es en realidad la política, o sea, no se están haciendo ahora contenidos desde Paca Educativos, Paca, sino claro. que están trayendo contenidos. Les vino bárbaro porque de alguna manera tiene una ideología con la que comulgan Acuerdan. y que les parece que se podría mostrar. Yo he visto varios, es difícil verlos porque realmente hay un momento, hay uno con terraplanistas, antivacunas, bueno, Sí. todas estas cosas, Vale relativizando un montón de cosas y esto, ¿no? Como si fuese lo mismo, como si fuesen dos miradas sobre una misma cosa, como si cualquier verdad tuviera exactamente Elegí tu mejor versión. el mismo peso específico. Entonces Sí, bueno, vos... pero tampoco es una exposición equitativa. Decir, bueno, sobre este tema hay dos visiones. Digo, de última para que nos abra la cabeza. No, ellos igual van por la de ellos. Te Sí. muestran, le bajan el precio a la que no coincide. Por lo que acabamos de ver, digo, no estoy inventando nada. No, eso es entonces así. se impone la de ellos, que es la individualista, arreglate como puedas, y si Bueno. alguien te ayuda, le estás quitando... Está raro, eso es lo que ¿no? está pasando ahora Horrible. en Paca Paca. Y el otro tema es el de Samba, que charlábamos, que Sí, tuvo la inclusión, mucho- la diversidad, todo eso y tuvo queda... mucho trabajo cuando vos tenías que plantear en términos de discutir cómo es la representación de un niño argentino Sí. para que lleve adelante algo. Hubo mucho debate Claro. en donde había un montón de gente y hubo muchos bocetos de posibles zambas hasta que se decidió que fuese formoseño, que tuviese ese color de piel, que fuese de esa manera, o sea, ¿no? Eso. Sí. Y bueno, y ahora está como blanqueado, un poco más, un poco más flaco. Bueno, Ahí están el color de piel, ven que es un poquito más alto, tiene los cachetitos rozagantes, es flaquito, Bueno. y el otro samba. Bueno, es parte de lo que venimos escuchando y viendo y bueno, como bien planteamos desde el principio, y también incluso lo hablábamos en este miércoles en el que seguramente habrá marchas manifestando lo que no, en algún momento vamos a tener que dejar de ser espectadores y esto va a generar una reacción, entendemos que en algún momento se va a escuchar más que en la calle y nada más. Esperemos que también los gobiernos escuchen cuando el pueblo que los ha votado y les ha dado la banca diga, mira, hasta acá, en este tema Sí. ya me parece que te zarpaste Sí. un poco. Pero bueno, hoy es casi una cuestión utópica en este contexto. Y en contextos bravos también,
y donde también las noticias no son dulces muy seguido. De hecho, tenemos una marca para contar. Sí, ¿no? antes de irnos, les queremos contar que estamos colaborando con una colecta solidaria para una compañera no docente que perdió muchas cosas y parte de su casa en un incendio. Estamos juntando donaciones y les vamos a compartir los datos. Ella es Canela Raigal y en un incendio en su casa perdió un montón de cosas. Para poder recomponer y reconstruir parte de lo que ha perdido, estamos juntando fondos y haciendo una colecta solidaria. Allí están los datos para que puedan colaborar con lo poquito o mucho que tengan. A ella le va a resolver, le va a ayudar y la va a colaborar para que pueda rehacer su casa, claro, y recuperar lo que perdió en este incendio. Así que, bueno, vaya nuestro saludo y este aporte para poder colaborar. Muy bien. ¿Nos despedimos? Sí, le agradecemos como siempre a Entramadas Textil, la cooperativa textil de Tandil, que nos viste y nos acompaña a todos los programas. Y nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, claro, a las 13 horas. Él subió hasta el trampolín.